Quiero saludarlos a todos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Hoy es un día de alegría para nosotros, porque una vez más vamos a escuchar la palabra de Dios y examinar las Escrituras juntos. Deseo un bendecido sábado a todos los que me oyen hoy y me ven por el video. Antes de iniciar nuestro tema de hoy, haremos una oración. Y usted que me ve hoy por el video, puede cerrar tus ojos y juntamente conmigo alzar la voz en oración para que Dios pueda guiarnos en este estudio. Señor Dios y Padre nuestro, queremos alabarte y agradecerte por la vida, por todo lo que has hecho por nosotros. Te pido, oh Dios, que hágase tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo, y también haga tu voluntad en nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestras fallas, nuestros pecados, y habla, Señor, a nuestros corazones en el día de hoy. Señor, que no sea yo al hablar, pero tu Espíritu Santo a hablar por mi intermedio. De manera que la palabra que sea dicha aquí venga de ti mismo y no sea de mí. Que todos seamos instruidos por ti mismo, podamos aprender contigo mismo, Señor, y toda honra, gloria y poder sea dada a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. El tema de hoy es un tema bastante importante. Un tema que puede, sí, decidir nuestro futuro, nuestra salvación. Si usted que me ve hoy ya conoce a Cristo, te has entregado a Él, para ti aún más importante lo que vamos a estudiar hoy. Y si por ventura todavía no te has entregado a Cristo, hoy es el día. Cristo puede hacer todo en nuestras vidas. Hace un tiempo venimos hablando de la justificación por medio de la fe, del poder otorgado a través del Espíritu Santo a todos aquellos que se entregan a Cristo Jesús. Y el Evangelio de Cristo es algo sencillo, que solo necesita de fe. Cuando uno cree en Cristo, está aceptando el perdón dado por Cristo en la cruz, y también está aceptando un espíritu de santidad, un espíritu que le puede cambiar la vida, transformar la vida. El Espíritu Santo, el poder de Dios dado a través de Cristo. Y todo el poder de Dios está disponible para nosotros para vencer toda y cualquier inclinación que tengamos para pecar. Este es el propósito del Evangelio, cambiar vidas. Una vida que acepte a Cristo. La Biblia dice, todo aquel que profiere el nombre de Cristo, pues debe andar como él anduvo. Apártese de la iniquidad. Y por ahí va. Cristo nos da este poder para vencer. Y son muchos los pasajes que hablan de esto. Vamos a abrir hoy uno que habla sobre esto en Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, producir algo bueno, producir buena voluntad, buena inclinación, no viene de nosotros. Viene de Dios. Dios es que produce. ¿Y cuál es la regla para que recibamos algo de Dios? Creer en Él. Pedid y se os dará. Si no tienes voluntad de hacerle el bien,
Pedí, Dios dará. No tienes ganas de obedecer a los mandamientos. Pedí y Dios dará. Es simple. El Evangelio es este. Pero si uno acepta a Cristo y no quiere cambiar de vida, tampoco cambiará. Porque Dios no va a hacer nada forzado. Dios quiere que uno cambie porque escogió, tomó la decisión de cambiar. Y entonces Dios, basado en la decisión de cada uno, da según Él comprende ser mejor. Pero Él da, lo que Él da es perfecto. Sigue diciendo el texto, versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, una vez que uno acepta a Cristo, deja que Dios trabaje en su vida, acepta el cambio, brillará en medio de una generación perversa. Una generación que no acepta la voluntad de Dios. Una generación que no quiere vestirse adecuadamente. Una generación que no quiere contemplar las cosas de Dios. Una generación que quiere cumplir únicamente los deseos de su cuerpo, de su mente carnal. Una mente que sabe, o sea que una generación que sabe lo que es correcto hacer y no lo hace. Nosotros podemos brillar en medio de una generación como esta. Y no es porque somos mejores que nadie. Es porque aceptamos lo que Dios tiene para dar. Ninguno de nosotros tiene derecho a nada que venga de Dios. Todo viene por gracia, por medio de la fe. Pero nosotros podemos aceptar y vivir una vida de transformación. Es simple, ¿no es? Nosotros podemos hacer diferente. Podemos hacer como Dios quiere. Podemos dejar que Él haga en nuestra vida y así resplandecer. Y el resplandor de la vida cristiana pasa por unos caminos que quizás puede parecer pesado, pero no es. Pasa por el camino de la aceptación. Aceptar los reclamos de Dios. Aceptar lo que Dios ha instituido. Y no rechazar por egoísmo, por orgullo, por nada de esto. Que nada de esto venga a impedir al siervo de Dios de aceptar los reclamos de Dios. ¿Por qué? Todos los reclamos de Dios son para nuestro bien, para nuestra vida. Mientras Adán vivía en el Edén y aceptaba toda y cualquier ordenanza de su Dios, vivía feliz y brillaba. Brillaba con la santidad. Pero cuando desobedeció, perdió el brillo y entonces se vio que estaba desnudo. Y el brillo de su santidad ya no brillaba más. Tuvo que cubrirse con hojas y escondía de la faz de su Dios. Nosotros no necesitamos escondernos de la faz de nuestro Dios, si es que hacemos su voluntad. Y el brillo de la santidad estará en nuestras caras, en nuestros rostros, no como el que Adán tenía, por lo menos por ahora. Pero sí brillaremos. Las buenas acciones, las acciones que vienen por medio de la fe, las buenas obras que vienen por fe, fruto de la fe, todas estas harán que brillemos. ¿Quieres usted brillar? Y mejor, ¿quieres estar delante de su Dios sin esconderse? ¿Quieres vivir una vida santa sin pecar? Estas preguntas son importantes para nosotros. ¿Cuánto vale la salvación para ti? ¿Cuánto pagarías?
si tuviera precio. No tiene precio, es gratis. Cristo ya dio todo por nosotros y pagó el precio de la muerte. Sin embargo, nosotros hoy tenemos que morir para nuestros deseos carnales y dejar vivir una vida espiritual. No soy yo más quien vivo, pero Cristo vive en mí. Cierta vez dijo alguien en la palabra de Dios. ¿Será que nosotros podemos decir lo mismo? Los reclamos de la palabra de Dios, ¿será que está en nuestro corazón? Hermanos, estas son preguntas que tenemos que hacer cada uno a sí mismo y después orar a Dios para pedir que Dios confirme nuestros corazones. Pero hoy conoceremos un reclamo más de la palabra de Dios, pero cargado de bendición y santificación. ¿Y cuál es el reclamo que tiene tanta bendición así? Vamos a abrir en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. El primer libro de la Biblia, el segundo capítulo de la palabra de Dios. También el segundo y tercer versículo. Dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo su ejército, todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y santificó, porque en él reposó de toda la obra que hubiera hecho en la creación. Aquí Dios puso una bendición en el día séptimo, y santificó ese día. ¿Y qué bendición puso Dios en este día? ¿Qué clase de bendición? Bueno, vamos a empezar a estudiar qué clase de bendición Dios puso en el séptimo día, allá en la creación. Primeramente, vamos a abrir en el mandamiento, donde está escrito en Éxodo capítulo 20, versículo 3, versículo 8. Dice así, es el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlos. ¿Por qué acuérdate? Porque ella había dado en la creación, como vimos. Terminó de hacer Adán y Eva, y entonces santificó y bendijo el día en que terminó, o sea que el día en que descansó. Y dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Primera bendición es que Dios nos dará 6 días de trabajo. Él está diciendo: 6 días trabajarás. 6 días de trabajo tendrás la primera bendición. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Y en el versículo 11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces aquí vuelve a decir: hay bendición en este día. La primera bendición es el empleo, el trabajo. Esa es la primera bendición. La próxima bendición, ¿dónde está? Ezequiel, vamos a abrir en Ezequiel. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Versículo 20 primero. Versículo 20 dice así: y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, aquí muestra
que el día de reposo es una señal entre Dios y su pueblo, entre el individuo y su Dios. Pero cuando Dios dice para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios, no quiere decir que el pueblo no sabía quién era Dios. Sabían. Pero está diciendo aquí, en estas palabras, como si hubiera dicho, para que yo pueda estar más cerca de ti. Porque hay diferencia entre saber quién es su Padre y tenerlo cerca. Saber quién es Dios y tenerlo cerca tiene diferencia. Y esa es la diferencia propuesta aquí. Dios quiere estar junto, en medio de su pueblo. Al lado de cada individuo, a través de su Espíritu. A través del Espíritu de Cristo. Esa es la segunda bendición que encontramos. O sea que la tercera bendición, o sea que la segunda bendición. Y es también una señal. Pero Dios estará cerca y será nuestro Dios. O sea que es la idea de que cuando clamamos, Él nos responde. Esa es la idea transmitida para que sepan que yo soy Jehová, vuestro Dios. Para que sepáis cuál es el tamaño de la confianza que tenemos en Dios, nuestro Padre Celestial. Quizás hoy no sea mucha, ¿verdad? Pero debería ser. Pero si nosotros aceptamos este reclamo, Dios estará a nuestro lado. A nuestro lado. Y será nuestro Dios. Y entonces podremos confiar más en Él. ¿No es cierto? Pero tiene otra bendición. La protección. Porque aquí dice que el sábado es una señal entre Dios y su pueblo. Y allá en el Apocalipsis, la Biblia relata, Apocalipsis capítulo 9, ya en el tiempo de la quinta trompeta, pero nos relata lo siguiente. Y del humo, versículo 3, capítulo 9, versículo 3, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder, como tienen los poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa alguna, ni a ningún árbol, ni ningún árbol, solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces aquí habla de estas langostas. ¿Qué son esas langostas? En el versículo 1 dice que ellas vienen del abismo, y en el abismo donde están aprisionados los demonios. Acuérdense la historia del Gadareno, cuando los demonios pidieron a Cristo para que no les enviase para el abismo. El abismo donde está la prisión de los demonios. Y en la quinta trompeta saldrían esos demonios de ahí, pero solo estarían protegidos los que tienen la señal de Dios. Entonces el sábado es la señal de la protección de Dios. Cualquier persona que tenga problemas con oyendo voces, espíritus malignos, cualquier cosa del género, si santifica el día, si acepta a Jesús y por medio de la fe santifica el día de reposo, se terminó su problema. Satanás no tiene poder contra un siervo de Dios. Acuérdense, cuando Dios envió el ángel para matar a los primogénitos y mandó a todo israelita marcar las puertas con sangre. Y el ángel pasaba y me veía la marca y no podía tocar. Para nosotros es la misma cosa. Entonces, más una bendición. La tercera bendición es la protección de Dios. Pero vamos a hablar de una otra protección, o sea que de una otra bendición que para mí es la más importante que vamos a tratar hoy. Y aquí es la importancia. Aquí es donde está la importancia. En Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Ustedes pueden abrir ahí. Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Dice así:
Les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Aquí es la misma cosa, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. No, es diferente saber que Dios tiene poder para santificar a cada uno. Es diferente saber y es diferente vivir la santificación que Jehová nos propone. Es bastante diferente. Se aplica de la misma manera que aplicamos antes. Es diferente saber que Dios puede hacer cualquier cosa y ver que Él hace en mi vida. Tiene diferencia estas dos situaciones. Entonces, hermanos, Dios quiere santificarnos en el día de reposo. Todo aquello que santifique el día de reposo recibirá bendición. Y bendición tal que cambiará su vida. Vamos a explorar un poquito esta bendición que Dios tiene para nosotros. Si nosotros queremos ser santos, nuestra santificación pasa por el día de reposo, por la plena obediencia y observancia del día de reposo. Y Dios derramará de los cielos espíritu de santificación, de victoria sobre el pecado. Vamos a explorar esto, vamos a abrir en Isaías, capítulo 58, versículo 13. Isaías capítulo 58, versículo 13. 13 y 14. Dice así: Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi santo día, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora aquí no soy yo que estoy hablando, sino que el propio Dios propone que santifiquemos tu día de reposo y Él se propone a bendecirnos. ¿Cuál es la clase de observancia que Dios requiere de nosotros? Primero, versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi santo día. Entonces, primera cosa, tenemos que dejar de hacer nuestras voluntades, lo que a nosotros nos gusta, y hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, ejemplo tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué Él hacía en los sábados? Él es nuestro ejemplo perfecto. Ese era el día de cultuar a Dios, de buscar estar en la casa de Dios, hablando de Dios, escuchando de Dios, ayudando a un enfermo, o quizá a un animal, haciendo el bien para la salvación de todos. Pasar el día en la presencia de Dios haciendo el trabajo divino, el trabajo que el cielo haría, que los ángeles harían si estuvieran aquí. Entonces esta es la primera observancia que Dios quiere de nosotros en el día de reposo. Dice, y lo llamares delicia y santo, glorioso día de Jehová. Delicia, o sea que está ligada a tener placer. O sea que esperar con alegría este día. Como el día que usted espera, por ejemplo, para viajar. Cuando llega el día del viaje, estamos todos felices y ansiosos para tomar el autobús o el auto, o quizá el avión, y irse al lugar deseado. Y cuando llegamos ahí, qué alegría. Este mismo sentimiento, esta euforía que tenemos en un día de viajes, tenemos que tenerlo al entrar en el día del Señor. La alegría de un día más estar en la presencia del Señor, poder hacer la voluntad de Dios. Yo sé que quizás usted está pensando ahora, pero no tengo esta voluntad. Esto no es tan natural para mí.
Espera que Dios tiene algo para decirte. Pero antes vamos a leer algo más. Dice así: ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Y aquí reitera, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras o tus palabras vanas. Las palabras en el día de reposo tienen que ser llenas de instrucción, de aliento, de quizás exhortación. Tienen que ser llenas del Espíritu de Dios. Las palabras que estamos diciendo en el día de reposo tienen que ser guiadas por Dios. Tienen que estar en armonía con las cosas celestiales. Amén. Y también pienso ahora que quizás estás pensando, pero ¿cómo haré esto? Espera que Dios tiene algo para decir. En el versículo 13 todavía, ni hablando tus propias palabras, versículo 14. Entonces te deleitarás en Jehová. Si nosotros nos proponemos a bendecir, o sea que a observar el día de reposo y a santificar el día de reposo, Dios se propone a colocarnos aquel placer que nosotros no tenemos en las cosas de Dios. Él dice, entonces te deleitarás. Si te propones hacer, yo haré en ti. Dios hará. Pero tenemos que proponernos a santificar este día. Y Dios nos hará santos. ¿Por qué le está diciendo? Cuando Él dice en el versículo 13, si lo llamares, y lo llamares delicia. Bueno, pensamos, no, pero no tengo toda esta euforía cuando llega el día de reposo. Pero en el versículo 14 Él dice, bueno, entonces te deleitarás. Yo haré en tu vida. Yo haré. Tendrás placer en las cosas santas, en leer la Biblia, en orar, en obedecer, en cuidar de tu cuerpo, en cultuar a Dios, en hablar de Dios. Tendrás placer en estas cosas. En el ayuno, en la consagración. Todo esto viene por la estricta observancia del día de reposo. Pero Dios es lo que hará posible en nuestras vidas esta observancia. Y Él está diciendo aquí, toda aquella euforía que tengas por un evento que va a suceder, por una victoria, por cualquier cosa que haga aquí en esta tierra, esta misma euforía, esa misma alegría, ese mismo placer tendrás por las cosas de Dios. Y entonces, te acordás de aquel brillo que tenemos que tener, empezaremos a brillar. Empezaremos a ser santos. Sigue diciendo, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir a las alturas de la tierra. Sobre las alturas de la tierra. ¿Qué es esto? Esto es como volar por encima de todo. Cuando estás por encima de todo, nada te puede parar, nada te puede impedir, nada te preocupa, porque estás encima de todo, o sobre todo. Y esta posición Dios quiere ponernos de la siguiente manera. Primera cosa, Dios nos dará paz en medio de la tempestad. Porque la Biblia dice que Cristo nos daría la paz que el mundo no da. Entonces, en esta paz tendremos. Segunda cosa, tendremos confianza en nuestro Dios. Tercera cosa, tendremos fe en nuestro Dios. Viviremos confiados, en paz, sabiendo que Dios lo controla todo. Dios está sobre todo. Dios quiere darnos esta paz. Dios quiere darnos esta paz y esta confianza en Él. Y Dios nos dará. Si tan solamente cumplimos este reclamo de santificar su día. Imagínense ustedes sintiendo placer en las cosas divinas, en las cosas del cielo, y viviendo confiantemente en su Dios, sabiendo que Él está cuidando cada detalle, con el corazón en paz. Imagínense.
qué vida, qué santidad. Pero hay otra cosa todavía. Dice, te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Tendrás el sustento, no te faltará nada. ¿Y qué más queremos nosotros que esto? Dios te va a sostener con la herencia de Jacob, te dará a comer lo mejor para tu vida. Entonces, imagínese usted en esta situación, teniendo placer en las cosas de Dios. Así como tienes placer en mirar una película, una telenovela, tendrás placer en mirar las Sagradas Escrituras, leer un libro que habla de las Sagradas Escrituras, estudiar, orar, cultuar, trabajar por los demás, por la salvación de los demás. Esto te dará placer. Imagínense usted con estas ganas, estos placeres. Imagínese usted viviendo con estos placeres, haciendo la voluntad de Dios, confiado que Dios está guiando todo, en paz con tu Dios y teniendo el sustento todos los días. Si nosotros llegáramos a esta situación, vamos a llegar en el nombre de Jesús. Cuando lleguemos a esta situación, estaremos listos para pasar las aflicciones que se vienen. Y mejor, para subir al cielo. Con una vida santa, inmaculada y sin mancha. Pero todo esto está condicionado a una obediencia estricta a los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento. Y todo aquel que menosprecia, que desprecia el día de reposo, desprecia también estas bendiciones aquí. Echa de mano estas bendiciones, la santidad prometida por Dios a todos aquellos que guardan sus mandamientos y que observan su día de reposo que Él ha instituido en la creación. Hermanos míos, este es el mensaje de hoy y el llamado que Dios hace a mí y a ti. ¿Queremos nosotros obedecer al cuarto mandamiento y estrictamente observarlo por el poder de Cristo? Yo sí, espero que usted también. Y recibiremos las bendiciones que Dios ha puesto en este día. Tú y yo seremos bendecidos por Dios. Y que Dios pueda bendecirte a ti y a toda tu familia en el día de hoy. Nosotros vamos quedando por aquí. Pero antes quisiera orar y agradecer a Dios por este momento. Señor Dios y Padre, perdónanos, oh Dios, por nuestras debilidades y nuestras deficiencias. Señor, sabemos que tú curas nuestras debilidades, nuestras deficiencias. Así como Jesús Cristo curaba en los sábados a aquellos que no pedían, cúranos también. Perdónanos y enséñanos a andar en tus caminos. Bendice a cada uno que mira este video hoy. Háblese el corazón. Le des tu santidad, oh Dios. Y si alguno, por ventura, no pudo comprender este mensaje, Señor, háblale con tu Espíritu Santo. Eso es lo que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, que Dios pueda bendecir a cada uno. Y si usted tiene pedidos de oración por tu vida, por tu familia, por la salud, entre en contacto con nosotros. Si quieres ayudarnos a difundir este mensaje, puedes iniciar compartiendo este mensaje con otros. Pero también disponemos de algunos libros y folletos virtuales que te enviaremos gratuitamente. Solo tienes que enviarnos un mensaje por WhatsApp. El número del WhatsApp estará en la descripción del video. Si quieres hacer parte de este video, de este grupo de personas, o sea que de esta iglesia, Ministerio Cuarto Ángel, Advertencia Final, pues entra en contacto con nosotros y será un gusto poder atenderte
Y si es que necesitas y quieres una visita de un obrero, también puedes hablar con nosotros. Estaremos estudiando y viabilizando medios para que puedas recibir una visita. Que Dios pueda bendecir tu vida y toda tu familia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.